Un gusto estar nuevamente con todos los oyentes de la hora silenciosa. Les habla Luis Valladares de Santiago del Estero y hoy vamos a estar teniendo nuestro devocional en Marcos capítulo 12 desde el verso 28 hasta el 44. Vamos a ir tema por tema. Primero empezamos con los versículos del 28 al 34. Dice así la palabra de Dios: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él, y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Tras una serie de confrontaciones donde los líderes religiosos intentaban ponerle trampas al Señor, se acerca un escriba con una actitud notablemente diferente. No buscaba entrampar, sino aprender. Su pregunta toca el corazón de la ley mosaica. ¿Cuál es el mandamiento más importante de todos? La respuesta del Señor no introduce una doctrina nueva, sino que apunta directamente al fundamento de la fe hebrea, el Shema, de Deuteronomio 6. Al declarar que Dios es uno, Jesús reafirma el monoteísmo absoluto. La verdadera religión no comienza con lo que el hombre hace por Dios, sino con reconocer quién es Dios y escuchar su voz. El primer mandamiento exige una devoción total que abarca 4 dimensiones de nuestro ser: el corazón, o sea, la voluntad y los afectos; el alma, la vida emocional y espiritual; la mente, la inteligencia y los pensamientos y las fuerzas; la energía física y los recursos. Dios no busca un cumplimiento externo a medias, lo quiere todo de nosotros porque Él nos dio todo. Sin embargo, el amor a Dios no puede existir en el vacío. Por eso Jesús une de forma inseparable el primer mandamiento con un segundo, tomado de Levítico 19:18, donde dice: amar al prójimo como a uno mismo. Aquí radica una gran verdad teológica. La dirección horizontal de nuestra vida, cómo tratamos a los demás, es el reflejo inevitable de nuestra dirección vertical, nuestra relación con Dios. No podemos decir de corazón que amamos a Dios invisible si pisoteamos al prójimo que tenemos delante. La respuesta del escriba demuestra un discernimiento espiritual asombroso para su época, al admitir que este amor integral es más que todos los holocaustos y sacrificios. Está reconociendo la tremenda insuficiencia del sistema ritualista por sí solo. El templo, los altares y los animales sacrificados tenían el propósito de señalar la santidad de Dios y la necesidad de redención. Pero los líderes de la época los habían convertido en un frío sistema de méritos. El escriba entiende que las ceremonias externas no valen nada si el corazón está lejos de Dios. Al ver esta comprensión, Jesús le dirige unas palabras tan esperanzadoras como solemnes: no estás lejos del reino de Dios. Sin embargo, estar cerca del reino no es lo mismo que estar dentro de él. La ley cumple su propósito supremo cuando funciona como un espejo que nos muestra nuestra total incapacidad de cumplirla a la perfección. Nadie por sus propios esfuerzos puede amar a Dios de esta manera tan absoluta y perfecta todos los días de su vida. Por lo tanto, la cercanía de este escriba al reino radicaba en que su comprensión de la ley lo dejaba a las puertas de la necesidad de un Salvador. Para cruzar este umbral y entrar al reino hacía falta dar el paso de la fe, reconocer que solo a través de la gracia divina y no de la justicia propia, el ser humano puede ser
transformado para comenzar a amar a Dios y al prójimo de la manera en que el Creador siempre lo diseñó. Desde el verso 35 al 37 dice: enseñando Jesús en el templo decía: ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es el hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama al Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. En este pasaje, Jesús cambia la dinámica en el templo. Después de haber respondido pacientemente a las preguntas capciosas de los líderes religiosos, toma la iniciativa de la enseñanza para confrontar la teología superficial de la época con una pregunta que toca la identidad misma del Mesías. Los escribas enseñaban que el Cristo, el Mesías, sería hijo de David, basándose en las promesas del pacto davídico. Sin embargo, su comprensión era incompleta y peligrosamente limitada. Esperaban a un líder puramente humano, un rey político y militar de la línea de David que liberara a la nación del yugo romano y restaurara la gloria terrenal de Israel. Para ensanchar esta visión tan estrecha, Jesús cita el Salmo 110:1, el pasaje del Antiguo Testamento más citado en el Nuevo Testamento, y enfatiza un detalle crucial. David escribió estas palabras por el Espíritu Santo. Esto no es un simple comentario literario, es una afirmación rotunda de la inspiración divina de las Escrituras. El Espíritu Santo le reveló a David un misterio que superaba su propia época. El enigma que plantea Jesús radica en los títulos. Dijo el Señor, o sea, Yahvé, a mi Señor, Adonai, siéntate a mi diestra. Si el Mesías es el Hijo, el descendiente de David, en la cultura oriental era impensable que un padre o antepasado llamara Señor a su propio subordinado o descendiente. El estatus del antepasado siempre era mayor. Por lo tanto, al llamar David al Mesías mi Señor, estaba reconociendo que su descendiente poseía una dignidad y una posición muy superior a la suya. ¿Cómo pues puede ser su hijo y su Señor al mismo tiempo? La respuesta a este enigma teológico es el corazón mismo del Evangelio, aunque los escribas no quisieran verla: la unión hipostática, la doble naturaleza de Cristo. Según la carne y la genealogía humana, Jesús es el hijo de David, el heredero legítimo al trono de Israel, pero según su deidad, él es el Hijo de Dios, el Señor eterno de David que existía antes de los siglos. La orden de siéntate a mi diestra habla del lugar de máximo honor, autoridad y victoria compartida con el Padre, una posición que ningún ser ordinario podría ocupar. El texto añade que permanecerá así hasta que ponga a sus enemigos por estrado de sus pies, una clara alusión al triunfo definitivo de Dios sobre todo mal y toda rebelión, un evento que aún espera su consumación final, pero que quedó garantizado en la cruz. El versículo 38 al 40 dice: y les decía en su doctrina: guardaos de los escribas, que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Estos versículos, el Señor Jesús pasa aquí de la instrucción teológica a una severa advertencia práctica sobre los peligros de la religión externa y la hipocresía. Con una franqueza impactante, desenmascara el sistema religioso de su época y establece un principio permanente para el pueblo de Dios de todos los tiempos. El Señor aborrece la simulación espiritual. La exhortación comienza con una palabra de alerta: guardaos de los escribas. Estos hombres eran los teólogos, los copistas y los eruditos oficiales de la ley. Se suponía que debían guiar al pueblo hacia Dios, pero en su lugar se guiaban a sí mismos hacia el altar de su propio ego. Jesús no ataca su conocimiento, sino sus motivaciones internas, las cuales se manifestaban en una serie de conductas egocéntricas. En primer lugar, su vestimenta. Gustan de andar con largas ropas. Estas túnicas especiales y ostentosas no tenían el propósito de glorificar a Dios, sino de gritarle al mundo que ellos eran superiores.
santos y dignos de un trato especial. Buscaban las salutaciones en la plaza, ansiando el reconocimiento público y los títulos de respeto, y codiciaban las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, lo que revela su desesperada necesidad de estatus social y preeminencia tanto en el ámbito sagrado como en el secular. Habían convertido el sagrado ministerio de la enseñanza en una pasarela de vanidad. Sin embargo, el diagnóstico del Señor se vuelve mucho más grave al pasar del orgullo a la explotación y a la simulación, que devoran las casas de la viuda y por pretexto hacen largas oraciones. En la cultura de la época, las viudas eran las personas más vulnerables y desamparadas de la sociedad. Los escribas, abusando de su reputación de hombres piadosos y de su rol como administradores legales o consejeros de bienes, se aprovechaban de la confianza de estas mujeres desprotegidas para despojarla de sus recursos y herencias. Para cubrir esta tremenda injusticia social y moral, utilizaban la máscara de la piedad. Por pretexto hacen largas oraciones. Usaban el santo ejercicio de la oración no para comunicarse con el Creador, sino como una cortina de humo teológica para proyectar una espiritualidad falsa. Pensaban que la longitud de sus rezos impresionaría a los hombres y obligaría a Dios a pasar por alto su avaricia y su crueldad. La conclusión de Jesús es tajante y destruye cualquier ilusión de impunidad. Estos recibirán mayor condenación. Hay niveles de juicio y la vara más alta de la justicia divina se reserva para aquellos que, conociendo la verdad y afirmando representar al Dios Altísimo, utilizan lo sagrado para pisotear a los débiles y alimentar su propia codicia. La luz rechazada trae las tinieblas más densas. El privilegio de conocer la palabra de Dios conlleva la tremenda responsabilidad de vivir de acuerdo con ella. Este pasaje nos recuerda que Dios mira el corazón y que para Él la piedad sin integridad no es religión, sino una ofensa intolerable. Desde el verso 41 hasta el 44, terminando el devocional, dice: estando Jesús sentado delante del arca de las ofrendas, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Aquí este pasaje, la escena se traslada al atrio de las mujeres en el templo, un área donde se encontraban 3 cofres con forma de trompeta destinados a recibir las ofrendas del pueblo. El pasaje nos muestra a un Jesús observador. Sentado delante del arca, miraba cómo el pueblo echaba dinero. Esto nos recuerda una gran verdad teológica. El Señor sigue muy de cerca la forma en que administramos los recursos que Él nos confía. Él observa no solo lo que damos, sino cómo lo damos. El contraste que presenta en el templo es dramático. Por un lado, muchos ricos echaban mucho. Estas personas daban grandes sumas de dinero, lo cual sin duda generaba el reconocimiento y la admiración de los presentes. Sin embargo, en contraste directo con los escribas codiciosos que acababan de ser denunciados por devorar las casas de la viuda, aparece en escena precisamente una de ellas, una viuda pobre. Ella deposita en el arca 2 blancas, o sea, un cuadrante. La blanca o leptón era la moneda de cobre más pequeña y de menor valor en circulación en el Imperio Romano. Y 2 de ellas equivalían a un cuadrante, apenas una fracción del salario diario de un obrero. Humanamente hablando, su contribución era insignificante y no servía para cubrir prácticamente ningún gasto. Importante, digamos, de todo lo que requería mantener el templo. Cualquier tesorero de la época habría ignorado su presencia. Sin embargo, para Jesús, este acto silencioso fue el más grande de la jornada. Llamando a sus discípulos para impartirle una lección que jamás olvidarían, declaró: esta viuda pobre echó más que todos. Aquí se revela el sistema de contabilidad del cielo, el cual es completamente opuesto al sistema de cálculo humano. Dios no mide la ofrenda por el valor extrínseco de lo que se deposita, sino por el valor intrínseco del sacrificio que representa para el dador. El Señor lo explica con claridad. Todos han dado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó
todo lo que tenía, todo su sustento. Los ricos no se habían sacrificado en absoluto. Después de dar sus grandes sumas, sus cuentas bancarias seguían llenas y sus estilos de vida no cambiaban en lo más mínimo. Daban de lo sobrante. Pero la viuda dio desde su carencia absoluta. Al entregar esas 2 monedas se estaba quedando literalmente sin nada para comprar comida para el resto del día. Teológicamente, este acto no es una apología a la miseria, sino una demostración de suprema fe y consagración absoluta. Al entregar todo su sustento, la viuda estaba declarando de forma práctica que su seguridad no dependía de esas 2 monedas de cobre, sino del Dios vivo. Colocó su vida entera en las manos del Creador, confiando en que aquel que alimenta a las aves del cielo cuidaría de ella. Mientras los líderes religiosos daban discursos ostentosos y vestían ropas largas para aparentar piedad, esta mujer anónima personificó el verdadero espíritu del primer mandamiento: amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. Hasta aquí nomás el devocional por hoy. Les animo a seguir meditando en este pasaje y a seguir pidiéndole a Dios sabiduría para dar una aplicación práctica de todo esto a nuestras propias vidas. Un abrazo a todos los oyentes. Estamos juntos en la próxima entrega, si Dios lo permite. Hasta entonces.